En este relato, te contaré cómo un inesperado encuentro con un exnovio reabrió viejas heridas y despertó sentimientos que creía enterrados. Lo que comenzó como una reunión casual terminó en una situación peligrosa que puso en riesgo mi matrimonio y mi estabilidad emocional. Acompáñame mientras exploro cómo este reencuentro del pasado cambió mi vida de manera inesperada y me obligó a tomar decisiones difíciles. Guión vaso 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 guión azapantes que tengo preparadas para ti. Ahora, sin más demora. Empecemos. Guión bajo 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 guión acho guión bajo 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 gui. Mi vida con Luis era tranquila, cómoda. Llevábamos 8 años juntos, casados desde hacía 5, y aunque no todo era perfecto, habíamos construido una relación sólida basada en la confianza y el respeto. La rutina se había instalado en nuestra vida, y aunque a veces echaba de menos la emoción de los primeros años, me consolaba sabiendo que tenía un compañero de vida con quien compartir todo. Pero todo cambió un día de primavera, cuando el pasado decidió hacer una inesperada aparición. Era un sábado por la mañana, y había salido a hacer algunas compras al centro comercial. Mientras revisaba la sección de libros, escuché una voz familiar detrás de mí. Me giré, para mi sorpresa, allí estaba él, Carlos, mi exnovio. No. Lo había visto en más de una década, desde que terminamos nuestra relación de manera abrupta y dolorosa. Mi corazón dio un vuelco al verlo, y por un momento, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Carlos sonrió al verme, una sonrisa que me devolvió a aquellos días de juventud cuando pensaba que estaríamos juntos para siempre. Habíamos sido inseparables durante 3 años. Hasta que las diferencias y nuestras propias inseguridades nos llevaron a una ruptura difícil. No había pensado en él en mucho tiempo, pero verlo allí, de pie frente a mí, hizo que todos esos recuerdos volvieran a la superficie. No puedo creer que seas tú, dijo, con una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. ¿Cómo has estado? Nos abrazamos, y aunque el gesto fue breve, sentí una oleada de emociones que no esperaba. Me di cuenta de que, aunque el tiempo había pasado, todavía quedaba algo entre nosotros. Algo que nunca había desaparecido por completo. Comenzamos a hablar, poniéndonos al día sobre nuestras vidas. Carlos me contó que había estado viviendo en otra ciudad, pero que ahora había vuelto por trabajo. Yo, por mi parte, le hablé de mi matrimonio con Luis, de la vida que habíamos construido juntos. La conversación fue fluida, casi como si no hubieran pasado tantos años. Cuando finalmente nos despedimos, intercambiamos números de teléfono, con la promesa de mantenernos en contacto. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía dejar de pensar en lo inesperado que había sido todo. El reencuentro me dejó con una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y curiosidad por lo que podría haber sido. 2 días pasaron, y aunque intenté concentrarme en mi vida cotidiana, la presencia de Carlos seguía rondando en mi mente. Nos enviamos algunos mensajes, conversaciones casuales que lentamente se volvieron más frecuentes. Al principio, todo parecía inofensivo, pero pronto comencé a notar que algo estaba cambiando en mí. Carlos despertaba en mí sentimientos que creía enterrados, y aunque sabía que era peligroso, no podía evitar dejarme llevar por ellos. Finalmente, después de semanas de mensajes y llamadas, Carlos me propuso vernos. Al principio, dudé, consciente de lo que podría significar ese encuentro, pero la curiosidad y la atracción fueron más fuertes que mi razón. Acordamos encontrarnos en un café tranquilo, lejos de las miradas curiosas y del mundo que compartía con Luis. Antes de seguir con la historia,
quiero recordarte que si estás disfrutando de este relato, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de más historias llenas de pasión y decisiones difíciles. Ahora, sigamos. El día del encuentro, llegué al café sintiéndome nerviosa, como una adolescente en su primera cita. Cuando vi a Carlos, esas mariposas en el estómago que había olvidado comenzaron a revolotear. De nuevo. Nos sentamos, y la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Hablamos de todo, de nuestras vidas, de lo que habíamos aprendido, y finalmente, de lo que habíamos sido juntos. En un momento de la conversación, Carlos tomó mi mano sobre la mesa. Su toque fue suave, familiar, y aunque sabía que estaba mal, no aparté la mano. Nos quedamos así, en silencio, con la mirada fija en los recuerdos compartidos, hasta que él finalmente rompió el silencio. Siempre me he arrepentido de cómo terminamos, dijo, con una sinceridad que me dejó sin palabras. Nunca dejé de pensar en ti, aunque intenté seguir adelante. Sentí un nudo en la garganta al escucharlo. Parte de mí había esperado esas palabras durante años, pero otra parte sabía que ya era demasiado tarde. Tenía una vida con Luis, una vida que había construido con esfuerzo y dedicación, y no podías ampliamente tirar todo por la borda por un amor del pasado. Pero, a pesar de eso, la conexión con Carlos seguía allí, innegable. Cuando salimos del café, Carlos me acompañó hasta mi coche. Nos quedamos de pie junto a la puerta, sin saber cómo despedirnos. Él quien dio el primer paso, inclinándose para besarme. El beso fue suave, cargado de todos esos sentimientos que habíamos reprimido durante años. Sentí que el mundo a nuestro alrededor se desvanecía, dejándonos solo a nosotros. Dos en ese momento que parecía sacado de otra época. Nos separamos, ambos conscientes de lo que acababa de pasar. Sin decir una palabra, me metí en el coche y conduje de regreso a casa, mi mente un torbellino de emociones. Sabía que lo que había hecho estaba mal, que había traicionado la confianza de Luis. Pero en ese momento, todo lo que podía sentir era la nostalgia de lo que una vez fue. Esa noche, en casa, me sentí como una extraña en mi propia vida. Luis, ajeno a todo, me decidió con su habitual cariño, preguntándome cómo había sido mi día. Tenté actuar con normalidad, pero la culpa me consumía por dentro. Sabía que no podía seguir viendo a Carlos, que si lo hacía, pondría en peligro todo lo que había construido con Luis. Los días siguientes fueron difíciles. Carlos seguía enviándome mensajes, pidió que nos viéramos de nuevo, pero sabía que no podía acceder. No respondía a sus mensajes, y poco a poco, el contacto se fue desvaneciendo. Todo doloroso, pero sabía que era lo correcto. Tenía que concentrarme en mi matrimonio, en mi vida con Luis, y dejar el pasado donde pertenecía. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad. Luis nunca supo lo que había pasado, y aunque la culpa seguía ahí, aprendía a vivir con ella. Mi encuentro con Carlos fue una lección sobre las consecuencias de revivir viejas llamas, sobre el peligro de dejar que el pasado interfiera en el presente. Ahora, más que nunca, estoy comprometida a seguir adelante, a mantener mi relación con Luis y a no volver a dejar que los fantasmas del pasado pongan en peligro mi futuro. Guiomba. 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 El reencuentro con Carlos me hizo. Aunque el pasado puede ser tentador, no vale la pena arriesgar lo que tienes en el presente. Aprendí que es importante valorar lo que tienes, y que algunas puertas una vez cerradas deben permanecer así. Ahora, estoy decidida a fortalecer mi matrimonio y a seguir adelante, sin dejar que los recuerdos del pasado interfieran en la vida que he construido.